acompáñeme en su Biblia. Vamos a iniciar en el libro de Génesis, en el capítulo 50, en los versos 22-23 esta conferencia. Repito la cita bíblica, Génesis, capítulo 50, versículos 22-23. Yo leo la versión Nueva Traducción Viviente. José y sus hermanos, con sus familias, siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad, verso 23. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. Oremos, por favor. Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu favor, por tu ayuda, que es lo que más necesitamos. La ayuda que viene de ti, principalmente la ayuda espiritual, o la que das por el Espíritu Santo, para que seamos entendidos y de ahí seamos un pueblo, una iglesia obediente a ti, en Cristo Jesús. Amén. Continúa la serie En el reino de Dios hay un orden. En el reino de Dios hay un orden. Hoy voy a tocar un tema dentro de las prioridades de la familia, dentro de las prioridades de la escala de valores que Dios dejó en las Escrituras. El tema lo he titulado Nuestra familia por parentesco o por la relación matrimonial. Este es el título o nombre de la conferencia. Nuestra familia por parentesco o por la relación matrimonial. Muy importante que tomemos nota de esto, cristianos, cristianas. ¿Por qué? Porque tanto tu familia como la mía, sea por parentesco, espero darme a entender con esa expresión, o consanguinidad, y por la relación matrimonial, deben tener un lugar muy especial en nosotros. Les recuerdo, primero, ¿quién es? Dios. Después, ¿quién sigue? Diga el cónyuge. O sea, si usted está casado, diga mi esposa. Si usted está casada, diga mi marido. Y después, ¿quiénes siguen? Si somos papás, mamás, ¿quiénes siguen? Nuestros hijos. Y de los hijos, ¿quién continúa? Sus padres. Sí, ha estado en estas conferencias, si no, están grabadas en YouTube o Facebook. ¿Y hoy de quién vamos a hablar? De nuestras familias, por parentesco o por nuestra relación matrimonial. Entonces es muy importante, por favor, que tomemos nota, que tienen un lugar de importancia. ¿Quiénes? Por hablarles de esta familia. Pues nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros hermanos, hermanas, entiéndase de sangre, nuestros nietos, nietas, para quienes ya los tienen, nuestros sobrinos, sobrinas, quienes son suegros, suegras, sus nueras, sus yernos, sus cuñados, sus cuñadas, sus bisabuelos, y ahí se va. Un cristiano, una cristiana debe saber priorizar. Un cristiano, una cristiana debe tener todo en orden. Por eso la serie, ¿cómo se llama? En el reino de Dios hay ¿qué? Un orden, no un desorden. ¿Para qué Dios nos primero envió a su Hijo? Para que nos perdonara todo pecado. ¿Para qué lo envió? Para que usted y yo nos salgamos del desorden donde vivíamos antes. ¿Cuántos de aquí vivíamos desordenados, desordenadas antes de ser cristianos? ¿Cuántos? ¿Solo unos cuantos? Todos, ¿no? Dábamos, pero sí como el cometa Halley, bien perdidos. Y más que algunos de nosotros, bueno, yo no, ¿verdad? Pero algunos estaban en congregaciones donde no les predicaban la verdad, donde les predicaban lo que el predicador entendía o quería, les daba cada enseñanza que, bueno, bendice a Dios por los que un día tomaron la decisión de estar en una congregación por la gracia de Dios, no por mí, por la gracia de Dios, que se les enseña la verdad, que se les enseñan principios, que se les dan estatutos, leyes. ¿Para qué? Pues para salir de la vida de desorden. Por ejemplo, ¿quiénes son los que provocan más dificultades en los matrimonios? ¿Quiénes son? ¿Me lo puede decir? ¿Ya ve? Me ganó. Las suegras. Ay, las suegras. Y lo digo así me duele, no por otra cosa. Pero, ay, le mete cada idea a su cuervito y le saca más filo al pico y ahí va contra el marido, contra la señora, ¿verdad? Las suegras. Si no, vea el mundo.
¿De quién hay más historias para que nos riamos? ¿De quién hay más? De la suegra. Yo le doy gracias a Dios, mi suegra ya está con el Señor. Yo tuve una excelente suegra. Gloria a Dios por mi suegra. Pero yo sé, hay muchas suegras que, bueno, así lo dejamos, ¿verdad? Si no me van a apedrear aquí. Vayamos a la Escritura y descubramos en textos bíblicos cuál es el orden. En ese sentido, la prioridad hacia nuestra familia de sangre o por nuestro matrimonio. Vayamos a Éxodo 18, por favor. Acompáñenme ahí al libro de Éxodo, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 1 al versículo 12. Versículos 1 al versículo 12. Leo la versión traducción lenguaje actual. Versos 1 al 5. Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetro, así dice mi versión, que era suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos, Gersón y Eliezer. A su primer hijo Moisés le llamó Gersón, que significa extranjero, por haber vivido como extranjero en un país extraño. Al segundo lo llamó Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó de que el Dios de su padre lo había ayudado y también lo había salvado de morir a manos del rey de Egipto. Jetro ya sabía todo lo que Dios había hecho a favor de Moisés y que había sacado de Egipto a los israelitas. Pero cuando supo que Moisés estaba acampando en el desierto junto a la montaña de Dios, decidió visitarlo en compañía de Séfora, Gersón y Eliezer. Verso 6. Y le envió este mensaje: yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y de tus hijos. Verso 7, aquí síganme con atención, por favor, suegros, yernos. Entonces Moisés salió a recibir a Jetro y con mucho respeto se inclinó ante él y le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse, entraron juntos en la carpa. Versículo 8, y Moisés le contó a Jetro todo lo que Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto y cómo Dios los había salvado. Verso 9, a Jetro le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas. Verso 10, y dijo: bendito sea el Dios de Israel, que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios los libró de tantos sufrimientos que les causaban los orgullosos egipcios. Ahora sé que el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Verso 12, enseguida Jetro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Jetro frente al altar de Dios. ¿Cómo vio este suegro y cómo vio este yerno? Ambos creían en Dios, ¿eh? ¿Cómo los vio? ¿Cómo era su relación? ¿Contendían? ¿El suegro criticaba al yerno? ¿El yerno hablaba cosas feas del suegro? ¿Cómo era? Aprendamos, suegros. Bueno, los que son suegros, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, mis hijitas, yo creo que hasta el reino milenario y mejor. Allá van a encontrar un marido al 100. Bueno, pero si alguien aquí, ¿verdad?, quieren uno de Fórmula 1, ya les dije, bueno, hay que estar orando, ¿verdad? Y si es de Fórmula 1, pero que sea cristiano, pues órale, ¿verdad? Le enseño sobre esto que acabo de leer. Aquí usted y yo, en estos 12 versículos o pasaje bíblico, usted y yo observamos el comportamiento cristiano. Eso hay que enfatizarlo muy bien. ¿Qué observamos aquí? El comportamiento cristiano, que muestra un yerno a su suegro y un suegro a su yerno. Desde el versículo 7, ¿qué observamos usted y yo aquí en esta porción bíblica? La excelente relación que había entre Jetro, como dice la Reina Valera 60, y Moisés. ¿Qué había entre Moisés y su suegro? Una excelente relación. Le recuerdo, Moisés anteriormente le había cuidado su ganado a su suegro. Eso lo puede usted leer en Génesis 3.1. Génesis 3.1. Él le cuidó las vacas, las ovejas, porque le recuerdo que Moisés venía huyendo de Egipto. Y en Génesis 2, en los últimos, Génesis no 2, Éxodo 2, venía huyendo y se encuentra con Séfora, que estaba cuidando ahí las ovejitas, los chivitos.
y no le querían dar los hombres malos de esa región permiso hacia afuera para que le diera agua a sus animalitos. Entonces entró Moisés, y etcétera, etcétera, y de ahí se ganó el favor del que después fue su suegro. ¿Por qué hago este comentario? Porque desde ahí ellos tenían una buena relación. Les sigo enseñando más aquí, de lo que enseña el versículo 7. ¿Cómo es que usted y yo podemos discernir o darnos cuenta de que Moisés y su suegro tenían una buena relación? Porque dice que Moisés salió a recibirlo. Moisés estaba en el tabernáculo. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? Era el representante de Dios en ese momento. Era el pastor más encumbrado de ese tiempo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque a pesar de que Moisés tenía un encargo muy alto de parte de Dios, a pesar de que Moisés tenía, por la gracia de Dios, por decirlo así, honores, honras, etcétera, etcétera, por el ministerio que Dios le dio, ¿qué está usted notando en Moisés? ¿Me lo puede decir, suegrito? ¿No? Humildad. A él no se le subió porque era el ungido. Él no se le subió porque tenía muchos favores de parte de Dios. No. Yo recuerdo cuando mi suegro vivía, en paz descanse, mis suegros vivieron, ambos ya fallecieron, en Jojutla, Morelos. Cuando su servidor tenía oportunidad de ir, sobre todo en diciembre, en las vacaciones de diciembre, ¿sabe qué hacía con mi suegro? Donde él se sentaba, yo me sentaba a escucharlo por lo menos, o intercambiar alguna plática. Y a mi suegro le gustaba mucho sentarse en la tierra. Su casa tenía, bueno, hasta la fecha, tiene, ¿cómo decirle?, partes de su construcción que es tierra. Y a mí no me importaba qué tipo de pantalón llevaba, qué tipo de camisa llevaba. Si él se sentaba en la tierra, yo me sentaba en la tierra. Y a veces estábamos 2, 3 horas platicando. Y platicando de las pláticas de los que él quería. Y su servidor, con mucha humildad, respeto, cariño, a veces buscaba anécdotas para hacerlo reír y bueno, nos la pasábamos bien, siempre con mucho respeto. Entonces, ¿qué vemos de aquí de Moisés como yerno? Humildad. Pero además, ¿qué acciones más vemos de este yerno cristiano? Vemos respeto o reverencia. Tanto así que Moisés dice aquí que se inclinó ante su suegro. ¿Cuántos de aquí se inclinan ante su suegro? No, yo cuando veía a mi suegro, yo le decía, hola, ¿cómo está? Esto es inclinarse, ¿cómo está? Es una señal de aprecio, de respeto, de valoración de su autoridad y muchas cosas más. Y como muestra final de su cariño o afecto a su suegro, ¿qué hizo? Lo besó en la mejilla. ¿Cómo voy a besar a mi suegro? Bueno, así se acostumbraba, darle un beso en la mejilla en este tiempo. Si usted le quiere dar un beso a su suegro en este tiempo, no hay problema, déselo. Dice, nada más que se rasure porque ahí trae los pelos y... No es cierto. Es nada más para despertarlo lo que dije ahorita. I'm sorry si ofendí a alguien. Y enseguida, ¿qué hizo Moisés? Lo invitó a entrar a su casa, donde vivía Moisés. Ese es un yerno que muestra el carácter cristiano. Pero enseguida, ¿qué sucedió entre el yerno y el suegro? Dice en el versículo 8 que tuvieron una conversación muy amena o agradable y detallada de todo lo que Dios había hecho a favor de Israel. ¿Se imaginan cuántas horas estuvieron platicando? Por citarle algunos textos bíblicos, imagínense, Moisés le platicó a su suegro desde Éxodo capítulo 7, versículo 10, desde Éxodo capítulo 7, versículo 10, hasta Éxodo capítulo 12, verso 29, Éxodo 12, 29, ¿de qué habla ahí? De las 10 plagas. ¿Tienen idea cuánto tiempo platicaron? No, suegro, hubieras visto cuando Dios me dijo, ponga ahí la vara, se va a llenar de sangre ahí en la laguna de Chapala o qué sé yo. Y se lo puse y se llenó de sangre, se murieron los peces. ¿Y cómo estaba Jetro? Maravillado, porque eso lo dice más adelante, por hablarle de una de esas plagas. Pero que cuando le dijo ahí el testimonio de lo que Dios hizo en Éxodo 14, 21, Éxodo 14, 21, cuando Dios dividió el mar.
Y que cuando Moisés le siguió platicando de que cuando iban en el desierto, de la roca salía agua, de la roca. O cuando les dio de comer maná, codornices, cuando él le dijo, haz una serpiente de bronce. ¿Se acuerda de ese episodio? Para que el israelita que le mordiera una serpiente ardiente, dice ahí, que se cree que es de las serpientes más venenosas, si veían esa serpiente de bronce, no morían. Y así estuvieron platicando mucho tiempo. Amados, esto, si no lo vivimos, necesitamos desarrollarlo. Porque esto es para nosotros, para nuestro tiempo. ¿Qué? Tener una relación, tener una amistad, platicar con nuestro suegro. De manera que, amena, amplia. No es nada más, llegas a la casa de tu esposa y por ahí está tu suegro y, hola suegro, ¿todavía vive? No, es acércate con respeto, con cariño, salúdalo, siéntate a su lado. ¿Y qué sucedió con Jetro de los versos 9 al 11? Los versos 9 al 11, ¿qué sucedió? Se regocijó por todo lo que escuchaba de los labios de su yerno y su suegro le daba gloria a Dios, porque decía, wow, es un privilegio, mi querido yerno, por decirlo así, ¿cómo te va de bien? Y desde que Moisés le dijo a su suegro del mandato que recibió del Señor, repito, desde que Moisés le dijo a su suegro del mandato que recibió de Dios de ir a liberar a Egipto, eso está en Éxodo 3:10, ¿qué le dijo su suegro a Moisés? Le dijo, tú no puedes, además eres tartamudo. No, ahí en Éxodo 4:18, cuando le dijo que iba a dejarle a su esposa, a sus nietos, y él se tenía que ir por mandato divino, obediente al mandato divino, a liberar al pueblo de Israel, que obviamente lo iba a hacer Dios a través de él. En Éxodo 4:18 su suegro le dice a Moisés, ve en paz. Este es un suegro cristiano. La palabra paz aquí tiene muchas definiciones, yo solo anoté las que van de acuerdo al contexto de Efesios 4:18. La palabra paz, su origen está en el vocablo hebreo shalom, shalom, shalom. Aquí por el contexto significa seguro, tranquilo, victorioso. Eso significa aquí. Es decir, el suegro de Moisés le dijo, ve seguro, yerno, ve tranquilo. Y ve victorioso, porque si Dios va contigo, tú vas a liberar a Israel de los egipcios. Qué bendición este suegro, ¿verdad? ¿Sí o no? A este suegro nos debemos parecer todos los suegros cristianos. Yo el día que llegue a suegro, pues esto me demanda Dios. Porque le recuerdo, iglesia, lo que estamos predicando aquí es la prioridad en la escala de valores de Dios conforme Él lo estableció, que en este caso es mi familia por parentesco o por la relación matrimonial. Entonces, aquí ya observamos la relación a grandes rasgos de todas las actividades, tratos, etcétera, etcétera, que debe haber entre un suegro y un yerno, que es que buscar el bien del uno y del otro, de no hablar mal ni del suegro ni del yerno, de animarlo, de bendecirlo de muchas maneras, pero por el tiempo necesito continuar. Veamos ahora cómo de la misma manera es la relación o trato entre la suegra y la nuera, o entre la nuera y la suegra, que debe ser, de acuerdo a la Biblia, respetuosa, comprensiva, de ayuda mutua, buscando siempre el bien de cada una, y muchas más virtudes cristianas, por ponerle textos bíblicos aquí. Acompáñenme por favor a Ruth capítulo 2, versos 1 y 2. Ruth capítulo 2, versos 1 y 2, leo la versión nueva, traducción viviente. Había en Belén un hombre rico y muy influyente, llamado Boz, que era pariente, no pierda eso de vista por favor, que era pariente de Elimelech, que había sido su esposo y había fallecido.
el esposo de Noemí. Verso 2. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí, que en este caso era la suegra, respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Sígame con atención, nuera, sígame con atención, suegra, por favor. Ruth, que era la nuera, al ver la necesidad que había en casa, porque tenían mucha escasez, prácticamente no tenían que comer, fíjese bien, nueras, cómo es hacia la suegra, de manera respetuosa, de manera humilde, educada. Le pidió a su suegra que le permitiera ir a recoger espigas que se les caían a los segadores al estar recogiendo la cosecha. Y le dijo así, por fe, le dijo: pues al terreno donde Dios me dé gracia con el dueño de esa propiedad, ¿me permites ir, suegra? Vea, ¿cómo debe ser la nuera cristiana? ¿O cómo es la nuera cristiana? La nuera cristiana es alguien que con mucho cuidado, con mucha comprensión, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, se expresa hacia su suegra. Aquí estoy explicando eso porque eso enseña el texto, pero lo podemos aplicar en muchas cosas más. Imagínense, se acercan las cenas o comidas o qué sé yo de reuniones navideñas. No sé si en otros países lo hagan como en México, pero en nuestro país, y también no sé si en todo el país, pero en nuestro país prácticamente en todos los pueblos, ciudades de los más de 31 estados, ya no sé ni cuántos somos en México, hacemos algo. Aquí hacen algo para el 24 de diciembre, en la noche o el mediodía, hacen nada más como 4 o 5. Bueno, hay que hacer más tamales ahora para invitarlos, porque la mayoría veo que no. Bueno, entonces, ¿cómo debe actuar una nuera hacia su suegra? Suegrita, amada suegrita, o si se llaman por sus nombres personales. ¿Qué vamos a hacer ahora de cena? Que yo les aconsejo que mejor sea comida y no cena, pero allá ustedes, ¿no? Es su voluntad. ¿Por qué comida? Pues para que no se desvelen, hombre, no tiene caso, pero bueno. Entonces, así es, ¿no? Y si la suegrita dice: no, pues vamos a hacer pozole, tamales en ceniza, pambazos, una paella. Sale, ¿en qué le ayudo, suegrita? No, pues tú tráete esto, el otro, aquello, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando, nueras? Pero así es en cualquier asunto. Conocí un matrimonio allá en Guadalajara cuando trabajé, que por ejemplo cuando querían salir a algún lugar, el matrimonio solos, ¿qué cree que hacían? O el esposo o la esposa con sus suegros, ¿qué cree que hacían? Yo creo que ni le pasa por la mente, ¿verdad? Le decían, se ponían de acuerdo a ver con quién de los papás, de quién del esposo o la esposa dejaban a los hijos. Y al que le tocara, ¿sabe qué hacían? Como tenían llave de su casa paterna, entonces llegaban, abrían la puerta y le decían a sus hijos: pásense, pásense. Y ya que entraban los niños, cerraban la puerta. Y la abuelita ahí andaba, ¿no? Así como recogiendo, no sé, algo que dejó tirado el abuelito de los nietos o viceversa. Y de repente miraban a sus nietos: oigan, ¿y qué hacen aquí? Pues nuestros papás nos trajeron y nos dijeron que nos quedáramos aquí porque ellos van al cine. ¿Le pasa a usted? Bueno, es un comentario para decirle que eso no se hace, que todo se tiene que hablar, platicar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después que Ruth le pide esto ya con las virtudes cristianas que mencioné y otras, ¿cómo respondió Noemí, que era su suegra? Ella respondió de la misma manera, de manera respetuosa. ¿Y qué le dijo a su nuera? Ve, no hay problema. Y aquí no hubo ningún comentario de ningún tipo que hiciera sentir mal a Ruth, porque repito, aquí Ruth le dijo: a donde Dios me dé gracia. Y créame, Noemí, Ruth, a pesar de que era moabita, no era del pueblo de Israel, pero ella ya había mostrado cierta confianza en Dios. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió a continuación? Después que Ruth se fue a esa parcela donde Dios le diera gracia. Sigo leyendo Ruth capítulo 2, ahora leo los versos 14 al 18. Ruth capítulo 2, versos 14 al 18, leo la versión traducción lenguaje actual. A la hora de comer, Boaz invitó a Ruth y le dijo:
ven, acércate, aquí hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer con todos los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. La nuera siempre piensa en la suegra. ¿Cómo bendigo a mi suegra? ¿Cómo le favorezco a mi suegra? Verso 15, cuando Ruth regresó a recoger espigas, Boaz ordenó a los trabajadores, dejen que Ruth también recoja espigas donde estén los manojos para que ella lo pueda recoger y no la molesten. Verso 17, Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Verso 18, tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado. Noemí entonces preguntó, ¿qué estamos viendo? Una nuera desprendida, generosa, una nuera que se preocupaba, se interesaba por su suegra. Por aplicarlo a este tiempo, ¿verdad? No sé cuántas nueras, por alguna razón, tienen un trabajo secular, tienen una empresa, tienen un buen dinero de entrada. Y su suegra tiene necesidades. Yo no sé cuántas nueras me están escuchando aquí o a través de internet y tienen una nuera con necesidades. ¿Qué hace una nuera que tiene el recurso, que puede bendecir a su suegrita? ¿Qué hace? Pues le comparte. Las nueras se dan cuenta de las necesidades de su suegra. Estoy preguntando, ¿la nuera se da cuenta de las necesidades de su suegra, sí o no? Ella se da cuenta, si para esta época de frío no tiene un buen suéter, no tiene una buena colcha, bueno, yo sí le llamo, no sé cómo le llamen, o algo pues para cubrirse en las madrugadas que hace mucho frío en este tiempo. Yo no sé cuántas nueras se dan cuenta que su suegra tiene alimentos que pues no le nutren, no ocupan. Yo no sé cuántas nueras se dan cuenta que a su suegra le faltan zapatos, no sé, un montón de cosas. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, pues llega el aguinaldo. ¿Qué tiene que hacer la nuera? Si es cristiana, después de diezmar, si está de acuerdo en diezmar, aunque es un mandamiento, pero todo es fe, después de que diezma esa nuera, toma un dinero y le dice, suegrita, yo se lo doy para que se compre una buena colcha, unos buenos zapatos, pero usted sabrá en qué lo quiere ocupar. Y la nuera, ¿qué hace? Bendice a su suegra. Estoy tomando fundamentándome en lo que Ruth hizo aquí, pero la nuera puede hacer muchas cosas más, dar otras cosas, quizás no dinero, quizás no cosas materiales, quizás tu suegra tiene mucho billete, más dinero que tú, puede ser, porque sucede a veces, pero tu suegra ocupa ¿qué? Otro tipo de bendiciones, y de eso ahí me pudiera ir por muchos caminos o por muchas aristas o darte muchas sugerencias, pero bueno, yo sé que el Espíritu Santo habla más que tu servidor en tu corazón cuando ya estás escuchando la palabra o la vas discerniendo. Entonces, continuando con Ruth 2, 14 al 18, después que esta nuera trabajó todo el día y trabajó en una actividad que desgasta físicamente muchísimo. ¿Sí o no, mis hermanos que trabajan en el campo, en la agricultura? Este trabajo desgasta mucho. ¿Qué son espigas? Las ramitas. ¿Usted ha visto alguna planta de trigo? ¿Cuántos han visto el trigo? Bueno, la espiga son esas ramitas donde está el grano. ¿Y qué tuvo que hacer Ruth? Ir recogiendo. ¿Cuántos de ustedes recogen, no sé, la ropa del bebé, cosas que quedan tiradas ahí, no sé? ¿Cuántos lo recogen? Por ejemplo, a mí me toca recoger todo lo que deja la gatita de mis hijas ahí en su arenero, ¿verdad? Y hay que estarse agachando ahí con la pala y sacando esas cosas que deja ahí la gatita para que esté limpio su arenero. Y otras cosas más. Entonces pueden imaginarse, desde que llegó Ruth hasta que anocheció, andaba detrás de los segadores. Segadores son los que recogen la cosecha. Estuvo ahí Ruth recogiendo. No estaba cansadísima Ruth. A pesar de eso, ¿qué hizo Ruth? Fue a la casa donde vivía con su suegra y Ruth le compartió de la cebada, pero también le compartió, recuerde, de la comida que le había dado Boaz y le llevó tanto
parte de la comida que le había dado Booz, más los 20 kilos de cebada. Y dicen los historiadores que con esos 20 kilos de cebada, tanto su suegra como Ruth comieron muchos, pero muchos días. Este es el orden. No eras cristianas, este es el orden de Dios para ti, para ti. Entonces, si una no era cristiana aquí o donde nos escuchen, nos favorecen con escucharnos, vernos, no lo había hecho, bueno, ahí está la instrucción. Para eso Dios me puso a enseñarle a su iglesia acerca de estos temas, de las prioridades en la familia. Primero Dios y luego va tu familia. Ahora veamos aquí mismo una suegra buscando el bien de su nuera. Ruth capítulo 3 versos 1 al 5. Ruth capítulo 3 versos 1 al 5. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, ¿no crees que ya es tiempo de que trate yo de encontrar un marido para ti y que así formes nuevamente un hogar feliz? Verso 2. Estoy pensando en vos, le dijo su suegra. Por eso le dije hace unos minutos atrás, no olvide esto que leí ahorita, que vos era pariente de Elimelec. Repito el verso 2, estoy pensando en vos. Tú has estado trabajando con sus sirvientas y es un pariente muy cercano. Sé que esta noche estará aventando cebada en la era. Verso 3, haz lo que te voy a decir. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido y ve luego al campo. Pero no permitas que te vea hasta que he terminado de comer. Verso 4, fíjate entonces dónde se acuesta a dormir. Ve enseguida y levanta la manta con que se cubre los pies y acuéstate allí. Y él te dirá lo que tendrás que hacer en cuanto a matrimonio. Verso 5, muy bien, dijo Ruth, haré lo que me has dicho. Lo que acabo de leer pareciera algo así como, no cristiano, como algo así como indecente. No sé si así lo comprendió usted. Yo cuando leí la primera vez así lo vi, pero yo quiero decirle que no, porque si no Ruth tampoco acepta. ¿Estamos de acuerdo? Ruth era una mujer íntegra, no hubiera aceptado esto. Pero hice este comentario por lo siguiente y le enseño más. En esta época, en este tiempo, cuando una mujer israelita quedaba viuda, un varón cercano a la familia del que había sido su esposo, pero ya había fallecido, si este varón estaba de acuerdo, se unía en matrimonio con ella. Solo anótelo y léalo en su casa. Eso dice Deuteronomio capítulo 25, verso 5 al verso 10. Repito la cita bíblica. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Y por lo que dije anteriormente, es que Noemí, la que era su suegra, o si le quiere decir ex suegra, porque ya había fallecido su hijo, le dio este consejo. Y Ruth, después que Booz se dio cuenta, por lo que le dijo, pues, que donde él durmiera, se acercara a él, etcétera, etcétera. Después que Booz se dio cuenta de que Ruth estaba durmiendo muy cerca de él, le dijo, de acuerdo a lo que ya le mencioné, de Deuteronomio 25, 5 al 10, si no hay pariente cercano que te quiera redimir, así le llamaban en ese tiempo, si no hay pariente cercano que te quiera redimir, y todavía le dijo, y más joven que yo, porque vos ya tenía mucha edad, y Ruth era muy joven. Repito, si no hay un pariente cercano que te quiera redimir, le dijo Booz a ella, lo haré yo. Eso lo puede leer en Ruth 3, 12 y 13. Ruth 3, 12 y 13. Dicho esto, lo tenía que decir para instruirle en lo que tiene el contenido de este pasaje. Después de que le dije eso, estos textos, Ruth 3, 1 al 5, Ruth 3, 1 al 5, su servidor los está utilizando para enseñarle a las nueras, para enseñarle a las suegras, que ambas, por mandato divino, deben buscar el bien de cada una. ¿Para qué los utilicé estos textos? Para enseñarles a las nueras y suegras cristianas que ambas, por mandato divino, deben buscar el bien de cada una. Ruth buscó el bien de su suegra, Noemí buscó el bien de su nuera. Así debe ser una suegra cristiana, así
debe ser ambas, nuera y suegra. ¿Qué? Buscar el bien, dejar las críticas, dejar la murmuración, dejar la queja. Ay, hijo, es que tu mujer, ay, desde que te casaste, mira, ya ni me das nada. Ay, hijito. O al revés. No, suegras, nueras. Y lo digo con mucho respeto y sin ofender a nadie. ¿Eres cristiana? Así debes comportarte. ¿No lo estás haciendo así? Bueno, eres cristiana, arrepiéntete. Toma estos textos y muchos más textos que hay y ponlos por obra, porque aquí estoy haciendo el comentario de acuerdo a lo que voy leyendo, pero la Biblia nos habla de muchos rasgos cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Número uno, el amor. O sea, una nuera debe amar a su suegra, una suegra debe amar a su nuera. Y ahí hay muchísimos más textos que dentro de las virtudes cristianas debemos tomar, aplicarlo a nuestro corazón porque de ahí brota todo. Y de esa manera, ser una nuera y una suegra, como dice la Escritura. Pero continúo. Veamos ahora la relación entre nietos y abuelos, o abuelos y nietos. Vayamos por favor a Levítico capítulo 19, verso 32. Levítico capítulo 19, verso 32. Leo aquí la versión Biblia, la palabra hispanoamericana. Así se llama la versión, Biblia, la palabra hispanoamericana. Te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a Dios. Yo soy el Señor. Nietos, nietas, pónganme atención por favor. Y un nieto y una nieta es desde un niño, una niña, un adolescente, un joven, varón o mujer. ¿Qué te pide Dios a ti que eres nieto o nieta? ¿Qué te pide Dios a ti? Que a tus abuelitos, que a tus abuelitas los aprecies, los estimes, los valores, que les tengas sumo respeto. ¿Qué es lo que te pide a ti, nieto o nieta? Que a tus abuelitos, a tus abuelitas los aprecies, los estimes, los valores, les tengas sumo respeto. Créeme, a mí me duele en mi corazón cuando veo nietos que le faltan el respeto a su abuelo o a su abuela. A mí me duele, yo he visto, los he oído, los he visto y los he escuchado. Me ha tocado ver abuelitos, abuelitas que le dicen a la adolescente, porque lo he visto con mujeres adolescentes: oye, mija, esa falda no, mira cómo estás. ¿Y a ti qué te interesa, viejo? Y yo digo, oh, caray. Y no digo lo demás, porque dicen groserías. Órale. ¿Quién te ordena, nieto, nieta? ¿Quién te ordena que respetes a tu abuelito, abuelita? ¿Quién te lo ordena? Ahí dice: de esta manera honrarás a tu Dios. Nietos, nietas, ¿son cristianos? ¿Son cristianas? Si son cristianas, ¿quién te lo está ordenando? No Arturo López, el pastor de esta congregación, por la gracia de Dios, no casa de oración, no, te lo está pidiendo Dios, porque dice: si tú respetas a tu abuelo, si tú respetas a tu abuela, me estás honrando a mí, dice Dios. Entonces, nietos, nietas, temblemos. Yo tiemblo cuando leo esto. No sé usted, pero yo sí. Porque nosotros somos muy dados a desparramar con la boca. ¿Sí me voy a entender con esa palabra, desparramar? Sale cada cosa. No, temamos, nietos, nietas. No es nada más así. Hay muchos nietos, nietas, espero no ofender a nadie, ¿verdad? Que al abuelito o la abuelita solo lo tienen para sacarle cosas. Aquí dicen, yo nunca había oído ese término a los nietos, nietas, ¿verdad? Pero aquí lo oí, dicen: tita. ¿Sí lo han oído? Que no sé de dónde lo sacaron, pero bueno. Tita, ¿me compras una paleta? Y esa es toda su relación con la abuelita. Tito, ¿me compras una paleta? Y esa es toda su relación con él. Y si el abuelito o la abuelita dice: no, ¡ay, qué mala onda! Eso es falta de respeto, nieto. Eso es falta de respeto, nieta. Sigo enseñándole de acuerdo a Levítico 19:32. Sigo enseñándole conforme a este texto. Si tú eres un nieto, una nieta que respetas a tus abuelitos, los tienes en estima, los honras, los cuidas, etcétera, etcétera, todo esto, nietos, todo esto, nietas, es como un adorno,
es como un adorno que da honra a tu abuelito o abuelita. Y fíjate qué más, que completa el bienestar de ellos, el bienestar de ellas, al estar por tu actitud, le provoca esto porque tú estás con tu disposición, con todo lo que te diriges a ellos y de manera sincera, tú estás a ellos bendiciéndolo porque para ellos esto les causa mucha satisfacción. ¿Les causa qué? Mucha satisfacción. Tener nietos, tener nietas así, que los respetan, que los valoran, que les dan su lugar, que siempre que están cerca de ellos, de ellas, dicen, ay, qué bien me siento con fulano, qué bien me siento con fulana, por no decir nombres, ¿verdad? Hablo de nietos, nietas, solo anótelo, su servidor de la lectura, Proverbios 17:6, Proverbios 17:6, la parte A, leo la versión Palabra de Dios para Todos, dice, los nietos hacen felices a los abuelos. Esa es tu tarea, nieto. Esa es tu tarea, nieta. ¿Hacer qué? Feliz a tus abuelos. Este mismo Proverbios 17:6, la parte A, perdón, la parte B, en la traducción lenguaje actual dice, la alegría de los abuelos son los nietos. Esa es tu misión, esa es tu tarea en el orden de Dios, en las prioridades de Dios. Tu prioridad, nieto, tu prioridad, nieta, es que tu abuelo y tu abuela estén felices, felices, y no heridos, y no hacerlos sentir mal, y no sé, ofenderlos, lastimarlos con tus comportamientos, con tu manera de vivir, que diga tu abuelito, ay, mi nieto se metió en un grupo de esos malos y ahí anda. ¿Cómo crees que está así? ¿Cómo crees que está tu abuelo cuando hace esas cosas? O tu abuelita. Están preocupados, no los dejas dormir. Y pudiera hablar muchas cosas más de esto, pero ahí lo dejamos. Te sigo enseñando a nietos, nietas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, la parte A. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, la parte A. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes, es decir, niños, adolescentes, etcétera, etcétera, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. ¿Qué dice aquí Dios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, la parte A, Nueva Traducción Viviente. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Entiéndase, abuelos, abuelas, nietos, nietas, atiendan esta verdad. Nietos, nietas, otra de las maneras o formas de que tú le muestras prioridad en el orden de Dios a tu abuelito, a tu abuelita, o que tú les muestras preferencia a ellos, nieto, nieta, es en tu sumisión o en tu obediencia, o que pones por obra los consejos o peticiones que recibes de ellas o ellos y que están desde luego conforme a las normas de Dios. ¿Conforme qué? A las normas de Dios. Pregunto, ¿los abuelos han vivido más años que un nieto o una nieta? ¿Las abuelas han vivido más años que un nieto o una nieta? Ellos han tropezado más, nieto. Ellos han tropezado más, nieta. Ellos han pasado por más situaciones de toda clase. Te dicen, oye, ponte repelente, el dengue anda con todo lo que da aquí. Y el nieto, a mí no me hace nada ese zancudo. Y a la semana le habla a tu papá, tu mamá, tu abuelito, fíjate que Miguelito tiene dengue. Dios mío. Los abuelos, las abuelas han vivido más experiencias. Tienes un buen ingreso, tu abuelito, tu abuelita, con tal de darte un buen consejo, te dice, hijo, hija, no tires tu dinero. Sí, gasten lo indispensable, pero ve ahí haciendo un apartadito, uno nunca sabe cuándo falta algo. ¿Por qué te dice esto tu abuelo, tu abuela? Porque ellos ya lo vivieron, ya saben. Ahí el nieto, ahí anda comprando, ya ni me acuerdo cómo se llaman esas tarjetas que venden en las tiendas, que para los juegos de no sé qué rollos, y bueno, se la pasan tirando el dinero bien y bonito. ¿No está hablando el Señor, iglesia? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, toda petición, todo consejo que recibas de tu abuelito, abuelita, nieto, nieta,
Si tú lo pones por obra, eso indica que tú le das preferencia a ellos. Sigo enseñando. De acuerdo a las Escrituras, todos los nietos, todas las nietas deben ayudar hasta donde se lo permita sus ingresos económicos en relación a las necesidades que tengan los papás de tus progenitores o en otros tipos de ayuda que tu abuelito o abuelita ocupan. Te leo un texto aquí muy conocido, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 4, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 4, leo la versión Nueva Biblia Viva. Pero si tienen hijos o nietos, estos, ¿quiénes? Los hijos o los nietos, deben hacerse cargo de ellos. ¿De quiénes? Tanto de papá, mamá, como de los abuelitos, abuelitas, porque su responsabilidad empieza ¿dónde? Con los de su propia familia. Ahí está el nieto, nieta dando dinero al amigo, a la amiga, etcétera. No está mal que lo hagas, pero primero ¿con quién tiene que ser nieto o nieta? Con los de tu propia familia. Estás viendo que tu abuelito necesita unos medicamentos o tu abuelita ocupa, yo qué sé, tantas cosas que se ocupan y que muchas veces a esa edad, porque es normal, ya se nos acabó la pila, ¿o no, abuelitos? ¿O no, abuelitas? Ya se nos acabó la pila, pues antes sí le pegábamos con todo, chambeábamos un buen ingreso, pero yo entiendo que por más que queramos, ya no es igual. Entonces, y finalmente dice 1 Timoteo 5:4, Nueva Biblia Viva, así comprenderán a la mara de sus padres y abuelos, porque eso le agrada, así corresponderán al amor de sus padres y abuelos, porque eso, fíjense nietos, nietas, le agrada a Dios. ¿Cuál es dentro de las muchas tareas de un nieto, una nieta que tiene hacia su abuelo o abuela? Proveerle su necesidad. O quizás no tenga ninguna necesidad económica, material, pero sí tiene necesidad de compañía. ¿Cuántos abuelitos o abuelitas viven solos? ¿Aquí nadie? Ah, qué bueno. Miren, generalmente cuando uno ya alcanza, no sé, los 70 años, 80 años, generalmente esas personas viven solas. Viven solas. Mi mami, gracias a Dios, tiene 85 años, ella prácticamente vive sola. Por eso su servidor hace hasta donde es posible, por estarla visitando, si se puede cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, cuando mucho, porque está sola. ¿Cómo creen que encuentro a mi mami cuando llego a su casa? Con un crucigrama, tejiendo, pintando, leyendo la Biblia, pero está sola. ¿Cuántos tienen abuelitos, abuelitas aquí que están solos, solas? ¿Nadie? Ande, pues, no, aquí mi Dani sí dice. Por favor, nietos, nietas, quizás tu abuelito o abuelita no ocupa dinero, no ocupa, no sé, pero ocupa tu visita. Mire, porque ya no me da el tiempo ni las fuerzas, pero en mi corazón está hacer reuniones de personas de la tercera edad. ¿Cómo les parece, amados hermanos de la tercera edad? Y serían solo reuniones de convivencia, Solo reuniones de convivencia, me los llevaría, no sé, a un parque, a una alberca, al mar, no sé, ahí, llevármelos. ¿Sabe por qué lo puso en mi corazón? Porque son las personas más solas, más solitarias. Y eso es triste decirlo. Porque desde sus hijos, hijas los abandonan. ¿Y qué decir? Nietos, nietas. Espero que en esta congregación no y donde me escuchen. Pero de acuerdo a la Biblia, nietos, nietas, necesitamos interesarnos por ellos. Necesitamos irlos a ver, animarlos. A mí me ha tocado estar con 2, 3 abuelitos, abuelitas que estaban solos. Hace años, una señora que venía aquí, yo cada semana iba con su papá de ella porque estaba solo. Y lo más terrible, todos sus nietos viven aquí en este pueblo y no iban. Yo me la pasaba ahí el tiempo que yo podía, 2, 3 horas. Otra hermanita que ya falleció, la hermanita Agapita, Dios, yo sé que está con el Señor. Su servidor iba cada semana a llevarle comida, a visitarla. No era yo el único, habían la hermana Lulú, y si omito nombres, discúlpeme, pero habían otras hermanas de esta congregación que también ella me decía, ay pastor, qué bueno que vino, y la hermana Lulú vino tal día, y ya no me acuerdo quién más me decía.
porque vivía sola y qué terrible, aquí en Ocotlán tiene nietos. Yo decía, no es posible, caramba. Créame, a mí me duele cuando alguien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra. Probablemente mi última enseñanza, si Dios me da vida de este año, será hablarles de eso. Una palabra muy fuerte que me dio el Señor. Y también ahí entro yo. Porque necesitamos despertar, iglesia. Nos hemos convertido, la iglesia de hoy, solamente en un grupo de personas que a veces asiste a su congregación, a veces no asiste, pero no es una iglesia viva, no es una iglesia que se mueva de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Ay, pastor, por eso no me gusta venir. Luego me regaña. No es regaño, hermano. Es algo verdadero lo que le estoy diciendo y que necesitamos despertar. Repito, si Dios me lo autoriza, yo para eso estoy aquí, para bendecirle también a través de ese tipo de instrucciones. Y pudiera hablar más de los nietos, pero ahora voy con los abuelos. Abuelitos, abuelitas, ustedes en el orden de Dios y de acuerdo a las prioridades en el orden de Dios, ustedes con mucho respeto y cariño les digo lo siguiente: ustedes también tienen responsabilidades con sus nietos o nietas. ¿Tienen qué? Responsabilidades con sus nietos o nietas. La más importante, Salmo 78, 1 al 7, Salmo 78, 1 al 7. Traducción lenguaje actual. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Verso 2, te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Verso 3, son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Verso 5, Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos, atención abuelos, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. Verso 6, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Verso 7, así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Abuelitos, abuelitas, su principal tarea dentro del orden de Dios, de las prioridades de Dios a la familia, ¿qué es? Comunicar a sus nietos, a sus nietas, las verdades o preceptos de Dios, que al ponerlas por obra se harán realidad, y esto bendecirá a sus nietos o nietas. ¿Cuál es su principal labor, abuelito, abuelita? Comunicar a sus nietos, comunicar a sus nietas las verdades o preceptos de Dios. Esa es su tarea primordial, como abuelitos, como abuelitas. Porque ustedes pueden ser un medio, un canal para que un nieto o una nieta nazca de Dios. O para que un nieto o una nieta, ya que es cristiana, ya que es cristiano, todo lo que ustedes le comuniquen de las escrituras los vaya apartando, los vaya separando de su vida anterior con la que llegaron a Cristo. Pero también para que a través de las enseñanzas que ustedes les impartan a sus nietos, nietas, al irlas poniendo por obra, Dios los bendiga en todos los aspectos de su vida. Los animen a servir a Dios, a sus nietos y nietas, y poner en práctica todo lo que Dios va mandando, va ordenando. Y de esta manera ustedes tendrán nietos o nietas que van desarrollando y acrecentando el carácter cristiano. Esta es su función primordial de un abuelito, de una abuelita, aclarando. Esto no quiere decir que ustedes van a suplantar a sus hijos. Estoy hablando a los abuelos, abuelas. Esto no quiere decir, porque esta tarea, ¿quién lo tiene que hacer en primer lugar? Diga conmigo, los papás. O sea, el papá y la mamá son los primeros que tienen que estar enseñando a sus hijos e hijas la palabra de Dios. Y no solo enseñando, con su testimonio. Porque pues que es bien fácil, ¿no? Decirle, hijo, haz esto, hija, haz lo otro. Y la mamá o el papá no lo ponen en obra. No.
Es así, y lo mismo es el abuelito, la abuelita. Enseña, pero con su testimonio le está transmitiendo más fuertemente lo que dice la Biblia, porque yo no lo soy, ¿verdad? Pero si fuera abuelo y yo le digo a mi nieta o nieto, mira, cuando te cases, cuando tengas tu marido, cuando tengas tu esposa, no golpees a tu mujer. Y yo de abuelo golpeo a mi mujer, a la abuela de mi nieto, nieta. A ver, ¿estoy comunicando algo bueno? Para nada. Yo les recuerdo, las palabras convencen, pero los ejemplos, ¿qué? Arrastran. O sea, es más efectivo, abuelito, abuelita, el testimonio que lo que digamos. Si el abuelito o la abuelita es íntegro, sincero, leal, honesto, tiene una manera de expresarse agradable, no sale de su boca nada que sea contrario a la escritura, con eso ya estás bendiciendo a tu nieto o nieta. Y repito, abuelito, abuelita, tú no vas a ocupar el lugar de tu hijo o hija o el lugar de los padres o madres de tus nietos. No, 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 no. Aquí tú eres nada más una ayuda, un respaldo para tus hijos o hijas. Por ponerte un testimonio aquí de una abuelita que a través de ella, su nieto, escuchó del Evangelio y se convirtió a Dios. Segunda de Timoteo 1:5, segunda de Timoteo 1:5, este texto enseña que fue a través de la fe en Dios y su Evangelio de su abuelita Loida. Se lo vuelvo a decir, 2 Timoteo 1:5. Este texto enseña que fue a través de la fe en Dios y su evangelio de su abuelita Loida, que Timoteo, después de escuchar el evangelio, que Timoteo, después de ver en su abuelita lo que dice el evangelio, él aceptó las buenas nuevas de salvación. ¿Quién lo aceptó? Timoteo, era su nieto. Le leo parte de lo que dice 2 Timoteo 1:5 en la versión Nueva Traducción Viviente. Pablo le dice esto a Timoteo: tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Tú tienes ¿qué? La misma fe, convicción, confianza, vivencia del evangelio que tuvieron ¿qué? Tu abuelita Loida. No quiero decir con esto, porque a veces se malinterpreta, ¿no? De que como la abuelita creyó, el nieto creyó. No, 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 no. La fe es personal. Como lo he dicho en otras ocasiones, Dios no tiene nietos. ¿Sí me debe entender con esa expresión? Dios no tiene nietos, solo hijos. Entonces, ¿qué pasó con Timoteo? Lo que oía de su abuelita, que hablaba de lo que usted mande: arrepentimiento, fe, amor, perdón. Lo que haya escuchado Timoteo, él lo escuchó con interés, él abrió su corazón. Timoteo creyó. Cuando Pablo llegó a predicar aquí, que se piensa que también su abuelita por medio del apóstol recibió el evangelio y se convirtió a Dios en Cristo, pero viéndolo así, que cuando Pablo llegó a predicar, porque Timoteo que era muy joven, al escuchar a Pablo y ver en su abuelita lo que predicaba Pablo conforme a las escrituras, ¿qué hizo Timoteo? Creyó. Créanme, abuelitos, créanme, abuelitas, ustedes, sus comunicados bíblicos, sus vidas bíblicas, bendicen como no tienen idea a sus nietos o nietos. Y de acuerdo al orden de Dios, a la prioridad de Dios, esto es lo que deben hacer. También los abuelos, las abuelas muestran afecto a sus nietos. ¿Qué muestran los abuelos y abuelas? Afecto a sus nietos. Por leerle un texto aquí, Génesis capítulo 31, verso 55. Génesis capítulo 31, verso 55. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Labán se levantó temprano en la mañana siguiente. Repito, Labán se levantó temprano la mañana siguiente. Besó a sus hijas y a sus nietos. Los bendijo y regresó a su tierra. ¿Quién era Labán? El suegro de Jacob. Que a pesar de que no tenía un buen testimonio Labán, pero él mostraba afecto ¿a quiénes? A sus nietos. Los besaba, les tenía cariño, los bendecía, etcétera, etcétera. Y pude haber puesto otros textos donde están abuelitos abrazando, bendiciendo a sus nietos o nietas. Les sigo enseñando. La relación o trato entre abuelos, abuelas, nietos, nietas es para que de manera mutua tengan una relación amistosa, saludable y de muchos beneficios. Repito, la relación o trato entre abuelos, abuelas, nietos, nietas es para que de manera mutua o recíproca
Tengan una relación amistosa, saludable y de muchos beneficios. Repito, como lo he enseñado en los otros testimonios bíblicos, le expliqué lo que enseña aquí estos textos que leí anteriormente. Pero usted, de acuerdo a las virtudes cristianas, de acuerdo a lo que usted vive del Evangelio, esto tiene aplicación en muchas cosas más. En toda la relación que tenga usted con su nieta, nieto o abuelo o abuela. Sí, espero estar siendo claro con esto que estoy diciendo en este momento. Es decir, el abuelo o la abuela no solamente se limita a lo que leímos en estos textos, no, va mucho más allá. Consejos prácticos, cuando el nieto es una niña, es un niño, usted le dice, hijo, no vais a meter nada ahí a las clavijas. Sí comprende esa expresión clavijas, ¿verdad? O donde mete usted los contactos para que conectar algo y de ahí brote la energía eléctrica, como aquí tenemos muchos cables. Sí sabe por qué le estoy diciendo, ¿verdad? Porque no sé si al 100%, pero la mayoría de los niños, niñas, cuando están en una edad muy pequeña, les llama la atención esos orificios de energía eléctrica. Y por lo regular andan buscando qué meterle, qué introducirle. Y no falta que a su mamá se le cayó un, ¿cómo le llaman? Prensapelo, ¿cómo le llaman? Esa cosa que es de metal. Un pasador. Y no falta el niño o la niña que lo agarra y le llama la atención ese agujerito. Y usted lo ve, no, espérame. No te va a dar un golpazo, no, ni idea tienes lo que te va a pasar. Pero como siempre, ¿verdad? Siempre no falta el nieto o la nieta que es de Mérida. Usted ya sabe, ¿verdad? Bien cabezón. Y mete y ¡ah! ¿Qué dice el abuelito? No te lo dije, Davidcito. No te lo dije, Teresita. Ay, ¿me estoy explicando, amados? O sea, son muchas tareas que uno puede hacer. Lo que sí debe uno evitar es quitarle la chamba a los papás y a las mamás, eso sí. Porque hay veces que mamá o papá toman el abuelito o la abuelita como el que los cuida. Es decir, ahí te lo dejo mamá, ahí te lo dejo papá, por esto, aquello. No, eso no. No, si no usted está perjudicando a sus hijos o hijas. ¿Cuántos hijos, hijas tienen ese mal hábito de que es que no tengo quien me los cuide, mamá, ahí te los dejo? No. No, hay guarderías. Si no quieres entender el orden de Dios, hay guarderías, hija, hijo. ¿Por qué? Porque cuando son niños, niñas, la mamá no debe trabajar. La mamá debe estar con los bebés, con los niños, con las niñas, hasta que crezcan. Y siempre les he dicho, si tienes un hijo adolescente y todavía no es cristiano, pues de preferencia, si puedes limitar tu actividad laboral o si no, si puedes dejar de trabajar, hazlo. Primero está la salvación de tu adolescente, porque hay mucho trabajo. Entonces, le estoy enseñando así, abuelito, abuelita, para que si usted está haciendo eso, pues hable con su hija, hable con su hijo. No, espérame, entonces ¿cuándo te vas a desarrollar como mamá, como papá? ¿Cuándo vas a confiar en Dios? Porque cuando hay un matrimonio que ambos buscan el reino de su justicia, pregunto, ¿Dios es fiel para proveerte lo que ocupas? Hablo de dinero, casa, comida. Dios es fiel. Pero resulta que hay mucha gente que viene a las iglesias cristianas que no pone por obra el buscar el reino de su justicia, simplemente lo oye, pero no lo pone por obra, pues obvio tiene un montón de necesidades. No, abuelito, no, abuelita, hasta ahí no es tu chamba. Es en los espacios que tienes, cuando te visitan tus nietos o que tú los visitas a ellos en su hogar, etcétera, etcétera. Repito, hay más textos que hablan de esto. Jacob así lo hizo también con los hijos de José. Pero en fin, no quiero prolongar más esto. Casi cerrando. Dentro del orden de Dios, y entiéndase las prioridades para la familia, tanto tu familia como la mía, sea congénita o por la unión material, ellos deben tener un lugar de prioridad. Te lo vuelvo a decir. Dentro del orden de Dios para nuestra familia, congénita o por la unión matrimonial, ellos deben tener un lugar de prioridad. Es decir, deben estar antes que nuestras amistades. Deben estar antes que nuestros entretenimientos. Deben estar antes que otras muchas actividades que nos impidan
Desde visitarles, convivir con ellos, apoyarles económicamente, espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto se pierde. Y sobre todo, me da pena decirlo, pero en las iglesias cristianas se pierde mucho. Ya conocen a una hermanita, porque así nos decimos por la fe en Cristo, ya conocen a un hermanito, ahí se la pasan. Para todos lados, ahí anda la hermana con el hermano o los matrimonios, hasta se olvidan de los hijos. No, cuidemos eso, hermanos. Sí es bien, es bueno convivir entre hermanos, hermanas. Es lo más saludable, pues imagínate, de la misma fe, pues puedes hablar más con ellos de Cristo que con alguien que no lo es. Pero todo tiene un equilibrio. Primero en la familia. Y cuando hay oportunidades, cada 15 días, no sé, cada semana, cada 10 días, pues sí, ¿no? Convivir con un hermano, una hermana en la fe. Pero en primer lugar, ¿quiénes están? Diga conmigo, mi familia. No desayunó ahora, ¿verdad? Bueno. Si gusta, si está de acuerdo conmigo, diga, en primer lugar está mi familia. O congénita o por unión matrimonial. Está en primer lugar. Ellos. Yo sé que algunos dicen, ay pastor, pero si ahí en Gálatas 6:9, yo creo que todos lo han leído, oído, ¿verdad? Lo que voy a decir ahorita. Pero si en Gálatas 6:9 dice que primeramente la familia de Dios. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha oído? Sí, pero estudiemos. Y ahí la importancia de estudiar la Biblia, amados. Cuando habla de primeramente, se refiere a todas aquellas cuestiones de virtudes cristianas. Que cuando tengamos oportunidad, en primer lugar, seamos con nuestro hermano o hermana en Cristo íntegros, santos, leales. Ahí habla más que nada acerca de las virtudes cristianas. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué cree que no lo metí en mi bosquejo? Porque no está aquí en esta conferencia, no aparece. Ese texto habla de otras cosas. Por eso Pablo ahí exhorta a los de Gálatas. Si quieren leer todo el contexto de lo que estoy hablando ahorita de Gálatas 6:9. Estudie todo el contexto y ahí habla de que en esa congregación de Gálatas, dice, algunos hasta allá se van a comer como perros. ¿Lo ha leído? Está fuerte, pero así dice. Ahí se andan comiendo entre ustedes. No, ahí está hablando de la convivencia, la armonía que debe haber en una iglesia cristiana. Y por eso dice primeramente a los de la familia de la fe y después a todos. ¿Quiénes son todos? Pues los que no han creído. Pero estudia el contexto. Dije esto por si a alguien le pasaba por la mente el corazón o alguien después le pueda decir, no, este pastor no predicó bien, porque esto dice la Biblia. No. Por la gracia de Dios, su servidor, no tiene usted idea cuánto trabajo para cada conferencia, para dársela lo más apegado a la Escritura. Termino donde inicié, Génesis 50, 22, 23. Génesis capítulo 50, versos 22, 23, nueva traducción viviente. José y sus hermanos con sus familias. Por eso usé este texto aquí, inicial y final. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo, ¿dónde? En Egipto. Si usted lee los textos anteriores, José era un hijo, José era un nieto, José era un tío, porque ya no el tiempo no me dio para enseñarle acerca de la relación con los tíos. José era un hermano, José era un primo que tenía excelentes relaciones con todos ellos. Por eso usé este texto de José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. Dice, José vivió hasta los 110 años de edad. Si se supone que esta era la edad máxima y en la que podía vivir un ser humano en este tiempo, y hoy también, si vive en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es mantenerlo ahí, va a vivir esto y más quizás. Verso 23, vean, alcanzó a ver 3 generaciones, o sea, José vio a sus bisnietos. Dice, José alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín, y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió, vea, como suyos. Este era un bisabuelo bien buena onda, o sea, no solamente era un buen esposo, no solamente era un buen padre, no solamente era un buen hijo, no solamente era un buen tío, no solamente era un buen hermano, no solamente era todo lo que queramos de José, sino que ellos recibió a toda su familia como si fueran de ellos.
Este es el corazón de un cristiano, de una cristiana, hacia su familia por parentesco o por relación matrimonial. Le animo, ¿está de acuerdo con su servidor? Si nos ponemos de pie, vamos a dar gracias a Dios por lo que nos enseñó, y está de acuerdo a pedirle gracia para vivir lo que nos enseñó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. ¿Por qué nos dirigimos al Padre? Porque de Él viene todo. Señor, venimos ante tu presencia a darte gracias por instruirnos, capacitarnos sobre estas verdades. Y Señor, los que ya vivimos esto, los que ya practicamos lo que nos enseñaste esto, gracias, porque de nuestro corazón jamás hubiera brotado lo que hacemos hacia nuestra familia congénita o por nuestra relación matrimonial. Es por tu gracia, es por tu palabra, es por tu Espíritu Santo y sobre todo por nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Que nosotros somos yernos, somos suegros, somos nueras, en el caso de las mujeres, suegras, en todos los sentidos, tíos, en todos los sentidos, que caminamos o practicamos lo que nos has enseñado. Te damos gracias. Nosotros nunca hubiéramos hecho esto si tú no vivieras en nosotros, si tu palabra no nos gobernara. Si aquí hubieran, no sé, yernos, suegras, nueras, suegras, abuelos, nietos, nietas, abuelas, tíos, tías, que no están viviendo esto, o quienes nos hacen favor de ver y escuchar por internet, bueno, este es el tiempo de que usted vaya con Dios y le diga: Señor, yo necesito poner esto por obra. Yo necesito renovar mis pensamientos. Yo necesito cambiar mis opiniones. Yo necesito, Señor, ser un abuelo, una abuela, como dice tu palabra. Yo necesito ser un nieto, una nieta, como dice tu palabra. Yo necesito ser una suegra, un suegro, una nuera, un yerno, como dice tu palabra. O un tío, una tía. Es usted y Dios, amados. Y yo le animo a que lo haga. Desde luego, si esa es su voluntad, pero yo lo animo, porque el único que cambia el corazón, el único que cambia la dirección de nuestro vivir es Dios. No hay otro, no es este local, no es este servidor suyo. No, es Dios. Es Dios el que hace esta maravilla dentro de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que te ha placido darnos hasta aquí, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén.
amándonos de corazón, amén, unos a otros. Hermano, gracias a Dios por su palabra el día de hoy, por el tiempo que tuvimos en su presencia. Y bueno, hermanos, quedamos despedidos. Si Dios quiere, nos vemos aquí el próximo servicio el miércoles. Y los jóvenes que van a asistir a la posada, pues aquí los espero si van a dar algún pago o algo, si tienen alguna duda. Dios le bendiga, tenga buen provecho. Hasta luego.